El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy hay una invitación de parte del Señor para ti. Que seas misericordioso contigo mismo, pero que también seas misericordioso con los demás. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo no me amo a mí mismo, difícilmente puedo amar al otro. La palabra de Dios nos da muestra de que es importante que nosotros tengamos una autovaloración, una comprensión de nosotros mismos, porque hay gente que se lastima tanto, que se martilla tanto sus miserias, que no sabe reconocer sus virtudes. El ser humilde no quiere decir de que nosotros vamos a desconocer los talentos que Dios me concedió, porque nadie en este mundo está vacío de gracia. Todos hemos recibido algún don, alguna gracia de Dios. No es virtud estar martillándome, soy un desgraciado, mi vida no sirve para nada, no tengo esperanza. No, eso no lo quiere Dios. Aprender a amarme, aprender a reconocerme con mis virtudes y mis defectos, pero al mismo tiempo también la exigencia como creyente de amar a mi hermano. La palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 10, 45, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate de muchos. Ese fue el ministerio de Cristo, a servir y no a ser servido. Él, siendo de naturaleza divina, se anonadó a sí mismo. Es el himno famoso de San Pablo a los Filipenses, se anonadó, es decir, se vació. ¿Qué quiere decir? La kenosis de Jesús, el abandonarse completamente, el pasar casi que inadvertido, para que el todo de Dios, actuando en su naturaleza humana, nos favoreciera a nosotros, pero como un modelo, como un camino, como una forma de lo que debe ser la pedagogía en nuestras vidas. Eso al mismo tiempo implica un donarme a los demás. La vida de Cristo es impactante por su donación. Él mismo lo dirá, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Donación. Tengo poder para darla, tengo poder para recuperarla. Pero no solamente la vida de Cristo, Cristo vino a darnos el ejemplo verdadero de todos aquellos que desean una vida con valor y sentido. Porque mientras no tengamos claro la trascendencia de que estamos en este mundo cumpliendo una misión, convénzase de ello, querido hermano. Usted vino al mundo para cumplir una misión, pero su misión no es solamente atesorar tesoros aquí en la tierra, que se acaba, sino tesoros en el cielo, el ejercicio de las virtudes, las prácticas de las obras de misericordia, que son las que nos van preparando y van abonando a nuestro favor la salvación y la vida eterna. Hay gente que se afana, y Jesús lo dice claramente, ¿de qué le sirve al hombre de ganar todo el mundo? Todo, si pierde su alma. Ten esto como proyecto. Dios me ha traído para cumplir una misión en la tierra. ¿Y qué debo hacer? Lo que hizo Jesús. Jesús pasó haciendo el bien. ¿Cuál es la misión del creyente? Pasar haciendo el bien. La misión de ti, de tu vida y la vida mía, es pasar haciendo el bien en esta tierra. Hay algo más también que quisiéramos enfatizar, y me vuelvo a la palabra de Dios cuando dice ese anonadamiento de Cristo que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, si el Señor no hubiera tenido claro que no hay vida auténtica que no sea un entregarse, la vida queda vacía. Pero Jesús lo tenía claro.
Su verdadera opción era donarse por los demás. Y así es también tu vida. Nadie tiene amor más grande que el que entrega la vida. Yo te invito a que también tú hagas esta reflexión personal. ¿Estás entregando la vida? ¿Te estás dando a los demás? El servicio a los demás es una entrega de la vida. En cada acto, incluso por más simple que te parezca, como puede resultar un vaso de agua fresca, el dar un consejo, pero siempre movido por la compasión, por el cariño, por el amor, lo que nosotros llamamos misericordia. Porque Dios ha sido el que primero nos ha hecho beneficiarios de su misericordia. Si Dios ha tenido con mí misericordia, es porque espera de ti también que tú tengas un corazón misericordioso. Y nadie puede decir, es que no puedo. He aprendido en mi vida que la primera etapa es aprender a perdonarse a sí mismo. El hecho de que mucha gente no se supere es porque no se perdona, porque arrastra un sinnúmero de experiencias negativas en la vida, de golpes, de influencias que le han perturbado y no tiene la capacidad o no ha encontrado quien le oriente para decir, yo decido hoy perdonarme a mí mismo. Y al perdonarme a mí mismo, perdonar a los que en su momento me pudieron haber afectado, pudieron haberse burlado de mí, me pudieron haber violentado. Y luego, cuando yo doy este paso, tengo la paz en el corazón y me hago portador de paz. De ahí lo importante de que nadie da lo que no tiene. Yo no puedo dar paz si no la he recibido. No me puedo engañar. Jesús nos invita a tener un corazón compasivo y misericordioso, pero recibiendo esa paz que Él ya me dio, me la dio gratuitamente en el madero de la cruz. Basta que tú te apropies de esa promesa, que la sumas y que la entregues a los demás. Esa es la dinámica. Por eso el ser misericordioso consigo mismo, que es la invitación a perdonarme, a autosanarme, a autoliberarme, para que entonces yo pueda también abrirme al perdón del otro. Dios así actúa en nosotros, porque Él no siendo pecador, porque nunca cometió pecado, sin embargo asumió nuestro pecado. Se hizo pecado por nosotros. Y eso no se puede entender más que de la dimensión del amor. El amor extremado, porque el amor de Dios es un amor loco. Es un amor extremado que ahora se entrega por ti y quiere lo mejor para ti. Queridos hermanos, hermanas, decídete hoy a esto. El primer paso, perdonar. Si quieres realmente tener un corazón compasivo con los demás, aprende también a perdonarte a ti mismo. Si no tienes la posibilidad de esto, será imposible que tú puedas dar el amor y la compasión al otro, que la espera, pero que es un don gratuito. Ya como hemos enfatizado una y otra vez, ya lo recibimos de Cristo. Basta que te apropies de ello. En este momento decide, hoy decido de corazón perdonarme a mí mismo para tener paz y poder ser portador de paz. Ya volvemos con ustedes, hermanos, para la segunda parte de este su segmento de Querigma de Amor. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, su programa Querigma de Amor, la nueva unción, hablando sobre la necesidad de tener misericordia consigo mismo para ser misericordioso con los demás. Hemos hablado del factor miedo o la capacidad de perdonarnos o de autoperdonarnos nosotros mismos para poder ser agentes de perdón. Hay tres elementos que quisiera desarrollar en este instante con ustedes, que es aprendiendo a tener los sentimientos de Jesús. Pablo en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 7, dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y aquí valdría la pena preguntarse, ¿y cómo son o eran los sentimientos de Jesús?
Pues Jesús tiene los sentimientos de su Padre. Como el Padre me ama, así les amo yo a ustedes. Si el Padre ama al Hijo, y San Pablo nos invita a tener los sentimientos de Jesús, son sentimientos de compasión, de ternura, son sentimientos de perdón constante. Dios no deja, no se cansa, como dice el Papa Francisco, de perdonarnos. Y nosotros tampoco debemos cansarnos de ser receptores de la misericordia de Dios, levantándonos, porque el santo no es aquel que no ha caído, sino que el santo es aquel que, habiendo caído, se levanta de cada caída e intenta una vez más buscar estar grato a los ojos de Dios, que es lo que implica tener esos sentimientos de Cristo Jesús. Al mismo tiempo, esos sentimientos de Jesús nos invita a tener una intercesión por el otro. Jesús no deja de orar al Padre por nosotros. Y el modelo más perfecto es desde el momento de la cruz. Acuérdense que, como Pablo ya lo dice en la carta a los Filipenses, todo el capítulo 2, habla de que se anonadó y recibió la condición de siervo, de esclavo, y fue entregado a la cruz por amor, solo por amor. Y de esa condición de haberse entregado por amor, por ti y por mí, Dios lo exaltó sobre todo y le ha dado nombre sobre todo nombre. Entonces, por la cruz de Cristo, por su entrega generosa, hemos sido reconciliados. Ya no hay excusa para no ser nosotros también instrumento de reconciliación, porque ya Dios te perdonó, ya Dios te expresó su amor y su ternura. Pero ahora vamos a ver cómo son esos sentimientos del Padre para con el Hijo, para que tú también puedas descubrir los sentimientos del Padre. A ver, si hablamos de los sentimientos de Dios Padre, ¿cómo crees tú que son? Una llamada constante al perdón. El Padre nos ama y nos ha mostrado su amor en el Hijo Jesús. ¿Y qué vino a hacer su Hijo? A mostrarnos la indulgencia del Padre. En este año que se ha vivido la misericordia de Dios, y que no solamente es un año, es toda la vida. Toda la vida estamos llamados a tener un corazón misericordioso. Lo que el Papa Francisco, inspirado por el Espíritu Santo, motivó a la iglesia es para que nosotros continuemos siendo en la vida todo el tiempo discípulos de misericordia. Ser hombres y mujeres impulsados por la gracia del Espíritu Santo a expresar esa ternura de Dios. Yo estoy convencido que si nosotros nos abrimos más al perdón, este mundo se sana. La única manera de poder rescatar este mundo es que nos decidamos a perdonar. Como Dios perdonó, ya nos perdonó. Hay tanta gente que vive enferma y la consecuencia del no perdón es la enfermedad del alma y del cuerpo, porque muchas enfermedades que son del alma también tienen repercusión en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. De allí que la medicina para ti mismo y la medicina para el mundo es una palabra: perdón. Decídete pues a perdonar. No permita que tu corazón se cierre a la gracia. Dice, Padre, que yo no puedo perdonar, es que me humilló, me desgració la vida. Imagínense a Jesús desde la cruz diciendo esos improperios: desgraciados de ustedes, van a ver cuando yo baje de aquí lo que voy a hacer, me voy a vengar de ustedes. Jesús fue una ofrenda de amor al Padre. Perdona a los papás, perdona a los padres, no saben lo que hacen. Así que el amor del Padre, repito, y los sentimientos del Padre en Cristo es la invitación que tú y yo estamos llamados a recibir hoy, en este día. El primer paso, el perdón. En el segundo momento encontramos los sentimientos del corazón del Hijo. ¿Cómo nos ama Jesús? ¿Cómo es su expresión? Jesús nos invita a amar, incluso ir una milla más. Porque no solamente basta que yo perdone a los que me han podido afectar o calumniar o injuriar, sino aún más. Porque yo puedo decir, bueno, te perdono, pero hasta allí. Jesús no se queda allí. Jesús nos invita a un acto heroico. Y enfatizo la expresión heroico, porque solamente por la gracia de Él podemos hacerlo. Amar a los enemigos.
en el ámbito judaico no era exigencia amar al enemigo. Usted podía perdonar al enemigo, pero amarlo, y esta es la novedad que trae Jesús, amar a mi enemigo, para que podamos ser verdaderamente hijos del Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos. Eso es lo que hace del cristianismo algo verdaderamente novedoso. Amar a quien no me ama, fruto ¿de qué? De una infinita misericordia que viene del Padre, porque es Él el que toma la iniciativa. Jesús nos amó cuando todos éramos viles pecadores, que no merecíamos el perdón de Dios. Y el tercer momento de ese sentimiento, esa expresión de la ternura, del amor del Padre en el Hijo, sería también coronarlo con el Espíritu. Amar y tener la capacidad de tener un corazón misericordioso por la gracia del Espíritu Santo. Es que nosotros no podemos tampoco, ninguno de estos elementos, vivirlo si no tenemos la audacia y la gracia del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu que nos transforma. Es el Espíritu el que nos renueva y nos lleva a esa convicción de lo que es verdaderamente ser hijo de Dios, y que queremos seguir enfatizando en ese aspecto, porque cuando usted descubra a través de la palabra de Dios lo que Dios quiere realizar en ti, como lo hemos visto en otros segmentos, son cosas que ni siquiera tú has sospechado, que ni siquiera te has imaginado, porque Dios hace todas las cosas nuevas, las hace nuevas, renueva. Por eso cuando oramos en la iglesia, envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Este mundo necesita una renovación, y solo a través del Espíritu Santo será posible. No basta la iniciativa humana, no es suficiente. Sin la gracia de Dios, este mundo no puede ser transformado. Y la renovación empieza en cada corazón. Cuando un corazón se abre a esa gracia, Dios lo va transformando y santificando. Por eso los santos son nuestra referencia de que Dios puede hacer maravilla y la quiere hacer en ti. Nunca te autoexcluya diciendo eso no es conmigo, eso es imposible, yo no puedo alcanzar esta gracia. Dios hace todo lo que parece imposible, posible. Decídete a ser un santo en este momento. Ahora volvemos para compartir la última parte del Espíritu actuando en nuestra vida. Ya volvemos. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en Querigma de Amor. Ya está de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. Querigma de Amor, la nueva unción, hablando sobre el tema de ser misericordioso consigo mismo para poder ser misericordioso con el otro, perdonándome a mí, para que pueda yo también abrirme al perdón del hermano. Hemos dicho antes de que esta actitud de tener los sentimientos de Cristo, del cual nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 2, del versículo 7 en adelante de Filipenses, que se anonadó a sí mismo y se entregó por amor. Nosotros, si vamos a tener los sentimientos de Jesús, nos lleva necesariamente al Padre. Cómo ama Jesús al Padre y cómo ama el Padre a Jesús, pero también cómo nos ama Jesús a nosotros, y que nos invita, habíamos dicho, que a algo que es una novedad en el cristianismo, que es amar al enemigo. Como también se señaló, no era obligación en la ley amar al enemigo. Podía perdonarse, pero no exigirle que amara. Jesús nos exige amar al enemigo y orar por ellos. Y ahora en la parte del Espíritu Santo, que también nos revela esta gracia, esta novedad de que a través de Él, dejándonos tocar, dejándonos inducir por sus gracias, para que podamos ser conducidos por el Espíritu Santo, ir transformándonos cada vez más
en hijos de Dios. Y la carta a los romanos encontramos muy bien definido lo que es esa condición de hijo. Y permito compartirles el capítulo 8 de la carta a los romanos, cuando el apóstol Pablo dice: porque los que son movidos por el Espíritu de Dios, dice, esos son hijos de Dios. Y además, para no recaer en el temor, antes más hemos recibido el espíritu de adopción. Dios nos adoptó. ¿Para qué nos adoptó? Para que fuésemos verdaderamente sus hijos y poder clamar Abba, Padre. Dios es Padre. Y si somos hijos, también somos herederos. Detengámonos un momento en este pensamiento. Fíjense, no merecíamos el título de ser hijos, pero a Dios le pareció que debíamos heredar esta gracia, pasar a ser de simples criaturas, por la gracia del bautismo, hijo. Y si soy hijo, entonces me corresponde, no por mí, sino por la gracia del Padre, y que el Espíritu Santo me convence de ello, porque puedo dirigirme a Dios con el nombre de Abba. Esto es otra novedad que Jesús nos presenta. Cuando en otras religiones se habla de Dios, del Altísimo, del Supremo, y todo es cierto, pero el cristianismo revela que mi filiación a Dios no es simplemente la de un Dios al que yo puedo llamar en la distancia o en el cielo, sino un Dios que se hace cercano, que al mismo tiempo es mi papá. La expresión Abba, papá, papito lindo, decirle a Dios así, Dios es mi Padre. Y si yo soy su hijo, pues obviamente como hijo, Él me quiere dar su herencia, por lo cual pasamos a ser herederos de Dios. Pero Pablo dice algo todavía más atrevido, que a mí me conmueve cuando leo este pasaje, porque dice el apóstol que además de eso, el haber sido llamado hijo, no solamente heredero de Dios, sino coherederos de Cristo. ¿Qué quiere decir? Coheredero de Cristo es que participo de las mismas prerrogativas y gracias de mi Señor Jesucristo. Voy a tener la misma herencia de Cristo. Dígame si a usted no le emociona esta noticia, hermano. Dios quiere que tú tengas la misma herencia de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, que cuando Él te vea a ti actuar, cuando Él te vea a ti moverte, vea el rostro de su Hijo en ti y que pueda decir lo que pronunció en el bautismo y lo pronunció en el Tabor. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Qué hermoso que Dios sienta complacencia de ti. Cuando el Señor envía al ángel Gabriel a saludar a nuestra madre, la Virgen, dice la palabra que el ángel le revela, alégrate, porque el evangelio siempre tiene que ser una noticia buena. Yo no entiendo tantos cristianos católicos que van a la iglesia, pero tienen cara, como dice el Papa Francisco, de pepinillos avinagrados. Si el evangelio es motivo de alegría, no de tristeza, no de melancolía. Tenemos que dar razón de nuestra fe, con nuestro testimonio, con nuestra alegría. El evangelio es un mensaje de alegría, de gozo, indistintamente de los momentos difíciles que pasemos en la vida, porque son inevitables. Pero que demos razón de nuestra esperanza, con nuestra alegría. Yo que conocí a Madre Teresa, tuve la dicha de compartir con ella 3 veces en la vida. Y Madre Teresa, a pesar de sus noches oscuras, que ahora, gracias a las cartas que nos dejó escritas y que ella no quería que se conociesen, gracias al postulador que pudo conservarlas, que se pudo conservar estas cartas, Madre Teresa nunca, en los momentos que la encontré, la vi con una cara de pocos amigos, o entristecida o melancólica. Su procesión la llevaba por dentro, pero era una mujer que irradiaba alegría y paz, como tienen que ser los santos. Los santos tienen que ser motivo de alegría, de júbilo. Y aquí Pablo me está diciendo ahora en su palabra, promesa para ti, que la creas, que vas a ser coheredero. Y si esa es tu herencia, ¿qué corresponde a tu vida de hoy? Que puedas proclamarlo, que puedas vivirlo, que seas coherente, que la gente diga, ahí va un cristiano de verdad.
Ahí va una persona que me inspira. Hay una persona que es testigo de la misericordia de Dios. Esto es lo que pretende el mensaje, querido hermano. Así lograremos no solamente ser compasivos con nosotros mismos, sino compasivos con los demás. Entonces serás para otro una buena noticia. Queremos dejarle con este pensamiento. El ser misericordioso me llevará a mí también a ser misericordioso conmigo mismo, a ser compasivo y misericordioso con mi hermano. Que nada te detenga y así yo te puedo garantizar que serás ciudadano del cielo. Que Dios les bendiga abundantemente, querido hermano. No dejen de seguir sintonizando, de seguir abriéndose a cada promesa de la palabra de Dios, porque son palabras de bendición. Me alegra compartir estas bendiciones que el cielo nos da a través de la poderosa palabra de Dios. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga abundantemente a todos. Querido hermano, si el programa ha traído bendición para usted, por favor no deje de comunicarse con nosotros. Compártanos su testimonio, su experiencia, su comentario, porque eso también nos ayuda a nosotros a seguir preparando programas de Querigma de Amor, tocando la fibra de su corazón, que es lo único que nos interesa. Porque es la palabra de Dios, no es nuestra palabra, es la palabra del Señor, que se ofrece para el bien de sus almas. Sea misericordioso con usted, pero también sea misericordioso con el hermano. Dios está contando contigo y tiene proyectos en tu vida que va a redundar en beneficio no solo de ti, sino a todas las personas con que vas a llegar a través de tu experiencia vivencial, porque aquello que hemos vivido es lo que podemos compartir con los demás con autoridad. El Señor ha estado grande, ha estado infinitamente bueno contigo y ahora es tu momento de tocar el corazón de los demás. Que el Señor te bendiga y comparte con nosotros. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.